Estás escuchando Otra Vuelta con Diego Schurman, acá en Continental. 5 de la tarde, 45 minutos. Hablamos de los miedos. ¿Y qué dicen los oyentes? Y los oyentes que se contactan al 11 44 000 590. Soy Ariel de Los Toldos. Sí. Mi hija tiene fobia a las aves. Cuanto más grande, peor. Es terrible cómo se transforma. Llora y sale corriendo. Sí, mucha Después, gente que tiene miedo a las palomas, sobre todo, ¿no? Pero a las aves en general. Horacio de Oberá. Mi hijo le tiene miedo a los búhos o lechuzas. Sí, está bien. Hay a las arañas, Sí, sí. a las ratas. Yo a las ¿no? serpientes. Ni te digo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema y otros tantos temas con Beatriz Goldberg. Ustedes saben que los viernes tenemos invitados en el piso. Hoy ella, que es psicóloga, escritora, especialista en crisis individual de pareja y familiares. De eso vamos a hablar también. También, todo. Acá tenemos sí, material para contar personales también sobre eso, muchos. Y da conferencias y es asesora de medios de comunicación. Beatriz Goldberg está con nosotros. Le damos la bienvenida. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un placer estar acá. Bien. Mucho gusto. Bueno, arrancamos con el tema de los miedos y las fobias. Es un trastorno de ansiedad, ¿no? Sí, es un trastorno de ansiedad. En general, lo que tenemos, los miedos, te impiden ser feliz de alguna manera, ¿no? Porque uno no puede transitar por la vida sin estar con la expectativa, con temor, y cuando ya es muy grande se convierte en lo que dijeron hacia el pasar, que uno habla siempre, tengo fobia, pero la fobia es algo más excesivo, a veces con más sudoración o trastornos físicos más fuertes, tema de muerte parece. ¿Viste? Todo va hacia el mismo lugar, quiero decir, ¿la fobia en definitiva es el miedo a la muerte? No, pero sí es un miedo a poder controlar cosas también. En el fondo los miedos son, siempre digo yo, como una forma de tener un cierto temor a enfrentar algo, ¿no? A veces lo vemos, es más fácil verlo a través de lo que le tenemos miedo, a tener miedo a todo, ¿viste? Uno lo localiza en algo, alguno a la cucaracha, otro al avión, otro a formar pareja, otro a enfrentar un hijo, ¿viste? ¿Y la diferencia entre miedo y fobia? Es pequeña, pero la fobia te impide más ser feliz, porque estás en estado casi de alerta y tiene implicaciones somáticas muy fuertes, Sí. donde a veces... ¿Cómo se manifiesta? Que por Respiración, ahí falta decías hace un ratito. respiración, no te quedas como ahogándote, tenés palpitaciones fuertes, como una cierta inseguridad, miedo a morirte, dicen todos. Yo nunca la tuve, pero lo que me cuentan los pacientes es que tienen miedo a morirse en el momento. Ahora, ¿no? eso, digamos, nace de un hecho traumático. ¿Cuándo nace esa fobia? ¿Cómo se va construyendo? ¿Es hereditaria? ¿Te la transmiten tus viejos? ¿Sale solo de algún evento concreto o qué? Es multifacético. Por un lado, uno tiene como una tendencia mejor, hay chicos que ya son más temerosos de entrada. Acércate un poquitito al micrófono, por favor. Hay chicos que son más temerosos de entrada, pero hay otros que, por ejemplo, tienen a los padres que le dicen cuidado todo el tiempo, o no hagas esto, no hagas lo otro. Están prácticamente con poca tolerancia a la frustración y piensan que le va a pasar algo en cualquier momento, ¿viste? Hay otros que estimulan y que al crecimiento. Es bueno tener miedos reales también, porque tampoco vamos a ir por la vida sin miedos y una pileta vacía, ¿no? Pero podemos elegir. Pero Buenas tardes. Pregunto, me da la sensación, por eso es una pregunta y no una afirmación, de que hay cosas, en fin, distintas, que son como fobiogénicas. Yo la defino torpemente de ese modo, porque aparece una constante, un montón de gente que le tiene fobia a la misma cosa. Por ejemplo, los insectos, ¿no? Digo, ese común denominador, ¿qué expresa? Bueno, generalmente uno, te decía, uno localiza todas las ansiedades y los miedos en un objeto, que no es que simboliza algo, lo que pasa es que son más tolerables porque no te impide vivir tanto en la vida diaria. Por ejemplo, no sé, un búho, cuánta cantidad de búhos podés encontrarte en tu vida, pero hay gente que tiene claustrofobia o miedo, viste que, y tiene, por ejemplo, trabajos, por ejemplo, mirá si es un piloto de avión o alguien que tiene que trabajar viajando mucho. ¿Por qué, digamos, la formulo si querés de otra forma la pregunta, ¿por qué tanta gente le tiene, por ejemplo, miedo a las arañas?
Porque se instalan, hay miedo, porque también las familias, o por ejemplo hay familias que tienen miedo a enfermedades, por ejemplo, hay familias hipocondríacas que siempre están pendientes de qué enfermedad tienen y cualquier síntoma que escuchan de algo, o no sé, me contás que Maradona tuvo esto en ese momento, te estoy hablando, entonces ya lo tengo yo o lo otro, es esos miedos, ¿no? Pero hay un miedo muy instalado ahora que es más social por ahí, que es el miedo a la pareja también, que está muy instalado también ahora. ¿Hay más fobias o más miedos masculinos y femeninos? ¿Hay una suerte de caracterización por género? No, en realidad no. Todos tienen, puede ser de lo más, hay los miedos más inespecíficos y bueno, y después lo interesante es que si no se cambia el porqué, la base, vos vas cambiando de miedos. Hoy le tenés al búho, mañana a la cucaracha, y pasado lo vas trasladando. Uno puede empezar a tener miedo de algo que no tenía ya a cierta edad, porque uno va cambiando, digamos, a favor, lo va perdiendo. Quiero decir, poníamos el ejemplo acá temprano, los chicos, el miedo a la oscuridad, muchas veces dormir con el velador prendido, pero después se supera y chau, fue. Puede suceder al revés, que uno no tenga miedo a algo y que de pronto, sin ningún hecho traumático de por medio, empiece a temerle algo. Sí, porque en el fondo es un miedo más existencial. En la adultez, de más grande, cada vez tenés más miedo de cosas que no tuviste. Por ahí pudiste haber ido al teleférico a los 20 años y ahora a los 50 o 60 no te querés subir, te viene miedo. Hay cosas que no tuvimos miedo. Bueno, suele pasar que cuando uno es más grande toma menos riesgos. Sí, toma menos riesgos, tiene más conciencia de la vida, el valor de la vida y lo que te puede suceder también. Hay miedos que se vienen, claro. Estamos hablando con la licenciada Beatriz Golben, que es psicóloga, es escritora, y Rosana Pagani tiene unas ganas de preguntar que se vuelve. No, quiero saber básicamente, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. Miedo, fobia, yo no sé si es la palabra correcta, cura, pero ¿se puede controlar para no tener más esas fobias o esos miedos internos? ¿Se puede controlar? Sí, se puede. No sé si es la palabra cura. Sí, se puede. Curar del todo no, pero porque nada se cura del todo, no, ¿viste? Pero si curar si ves específicamente qué es lo que tenés miedo, qué es lo que te atosiga, qué es lo que te preocupa, porque a veces uno se ahoga en un vaso de agua y tiene miedo a algo y bueno, pero sí se puede trabajar y ver qué pasa, ¿no? Pero es a través de una terapia. Una terapia, únicamente. Lamentable, es lo único, porque físicamente podés tomar medicaciones y todo, pero por más que te digan estadísticamente, o sí, como cuando estás triste y te dicen, no, levantate, está el día lindo, el sol, la luna, pero si vos no estás bien, a veces necesitas un poquito de ánimo. A ver, pongo un ejemplo de persona, me pasa, ¿no? Yo digo que tengo miedo al avión y tengo a mi hermano que es fanático del avión, no pasa nada, se mueve, pero... Y después recuerdo haberle hecho una nota a Enrique Piñeiro, que maneja aviones, y también medio como decía, ¿cómo le tenés miedo a los aviones? ¿No? Te tengo miedo a los aviones, ¿cómo que no? Hay mucha gente que le tiene miedo, entonces... Hay como ciertas instrucciones que no es una terapia, sino que te cuentan, digamos, algunas características técnicas del avión con los cuales dicen que si vos haces ese curso empezás a tener menos miedo, ¿no? Porque te explican que cuando hay un pozo de aire, en verdad no es que se va a caer el avión, sino que naturalmente se mueve, etcétera, etcétera. No me ha pasado de superar ese miedo. Sí tengo un poco menos de miedo que antes, porque viajé muchas veces. Bueno, qué sé yo, por ahí la experiencia hace que uno vaya. Igual pasé situaciones espantosas en el avión, a punto de caerse, tuvo una situación en algún momento, se rompió el sistema de presurización en otro, se llenó la cabina de humo. He pasado por varias, producto de viajar mucho por trabajo, ¿no? Pero bueno, el camino, digamos, ideal sería una regiaterapia. Una regiaterapia, pero igual hay cosas que tienen más. Vos sabés que el avión, yo también tampoco me fascina el avión, aunque sé que es bueno y te tranquilizan las estadísticas. Estadísticamente no hay casos. Hay muy pocos casos respecto a ir en micro. Sí, pero vos podés, lo que pasa es que vos podés tener menos injerencia en el avión que si estás en tierra firme por ahí, ¿viste? Qué sé yo. No sé, eso estás en aras de lo que hace el piloto y que actúe bien. Pero yo creo que el miedo al avión es muy común también porque es algo que no lo podés controlar, no lo podés... No hay nada que uno pueda hacer, no estás sentado ahí. Estás sentado ahí, tenés que esperar o sentarte de copiloto. Y como uno no entiende
entiende nada, tampoco puede resolver. No hay forma. Sí, cuando uno va en micro tampoco es que uno pueda hacer mucho, pero siente que está tocando la tierra, por lo menos. Sí, tocas la tierra y cualquier cosa te tiras por la ventana, o eso querés vos que podés zafar, pero del avión, viste, del avión no hay nada para muy hacer, difícil. No hay nada para muy hacer. Difícil. Licenciada, hablamos de los miedos a la pareja. A la pareja también hay miedos a enfrentar la vida, a tomar las riendas de la propia vida también. Miedos a tener una relación de a dos, viste, o sea, cuesta mucho dejar de ser uno, está el miedo a perderse en el otro y dejar de ser uno mismo. Esos son miedos. Por ejemplo, la gente que se separa, no de buena manera, tiene miedo a formar una pareja muchas veces. Claro, porque ya se quemó con leche o cree que se quemó y bueno, una y a vaca veces, y llora. Claro, uno a veces puede pensar eso, claro, que uno tiene ese temor o quedó por sus experiencias de vida, tiene ese miedo a volver a equivocarse o a elegir mal, y uno, si no resuelve qué es lo que hizo uno también, vuelve a equivocarse, porque encuentra los mismos patrones después, encuentra lo mismo. Sería ahí tomar las riendas, ¿no? Tomemos un caso, una pareja que termina mal, discutiendo, se separa, quedó muy resentida esa relación, hay un hijo de por medio, que hace que, digamos, el vínculo se tenga que mantener sí o sí a lo largo del tiempo. ¿Cómo se toman las riendas? Y se toman las riendas. En general es bueno que el vínculo sea bueno igual aunque uno se separe. Separarse bien es todo un arte, pero es bueno hacerlo. Por lo menos cuando hay chicos. Porque siempre son como un botín de guerra, ¿viste? No hablemos del WandaGate, porque no, por favor. Ese ya sería el extremo. Pero sin ser el WandaGate, porque no todo el mundo puede hacer tantas cosas, pero la mayoría de las personas tienen el problema en separarse bien. Pero generalmente, si fue una relación muy tóxica, termina siendo una separación tóxica y cuesta mucho. Pero es bueno siempre que haya diálogo y un buen humor también entre la pareja, como para poder. Después hay otros que se separan y están también que dicen, al final no sé para qué me separé porque estoy mejor. Pero bueno, está mucho, en una época por lo menos estaba muy de moda el caso del señor que llegando a más o menos promediando su cincuentenario, ¿no? Metía el cambio por un modelo de esposa con una o dos sotas menos, ¿no? Y como que en ese cambio la juventud de la mujer se transfería automáticamente al mismo, es decir, no me rejuvenezco porque tengo una mujer más joven. Claro. No ocurre, amigo, eso. No ocurre, al contrario, podés resultar más ridículo. Pero uno piensa que compra la edad del que tiene al lado, y no es así, porque uno sigue teniendo la misma edad, pero es muy común. Eso pasa mucho en la andropausia, que la hay, y esto es para un tema interesante, porque ahora existe. Por ahí te llevo a un terreno un poco embarrado, vos me dirás si querés entrar o no, pero ¿qué se te ocurre que piensa una persona como Eduardo Constantini o como el doctor Cormillot cuando en sus 80s, ¿sí?, tienen un hijo? Bueno, esas son decisiones muy especiales que tienen que ser bien consensuadas y cada uno sabe los riesgos que tiene y cuánto puede uno disfrutar de la misma manera que alguien de la misma generación o 20 años. Esas son diferencias muy grandes. Son casos muy puntuales que hay que verlos bien de cerca porque hay actividades, historias que uno no pasó por lo mismo tampoco, no. Es muy difícil. Además, lo que te disfrutás a los 40 no los disfrutás a los 80, son otras cosas. Bueno, hay justamente la edad, también los cambios en la personalidad y en los años. ¿Cómo asumir eso, no? También que pasa la vida y pasan los años. Claro, bueno, eso también es miedo. Esa es una herida narcisista que tenemos todos. Además de la muerte, sin mala onda, está también el tiempo que pasa. Cuando el tiempo pasa, cuesta. A nosotros nos cuesta ver que no somos los mismos, aunque pase rápido. Bien, es cierto. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y ahora el tiempo pasó, se nos fue este primer segmento de esta charla con la licenciada Beatriz Goldberg. Nos tenemos que ir al servicio de noticias, pero en un ratito vamos a retomar por temas de pareja y otros tantos temas con ella, ¿eh? Nos vamos al servicio. Dale.